2 de la mañana, estamos en ampliación de noticias, hemos tenido ya varias novedades, sobre todo después del Halloween, que parece que ha sido bullicioso y peligroso en algunos casos. Estamos ahora con... Muy buenos días, Fernando, muy buenos días, Patricia. Y estamos con el economista Alonso Segura Bassi, ex ministro de Economía y Finanzas. Debo contar que en realidad a su ingreso Alonso lo confundieron con un joven, porque vamos a entrevistar a jóvenes también. Es evidentemente joven, pero sobre todo está aligerado, está sin corbata, con camisa esportiva y en consecuencia aligerado. Bienvenido, doctor Alonso. Don Raúl, Patricia, Fernando, muchas gracias. ¿Qué tal, Alonso? Sí, finalmente, menos tensión que antes, ¿no? Aunque de todas maneras sigue la lluvia un poco, ¿no es cierto?, de críticas, que hubo un disfraz de cifras, que la cosa no es así, que la cosa está mucho más difícil, cosa a la que por lo demás estamos acostumbrados. Es decir, siempre que hay una sucesión de un gobierno a otro, empiezan a descargarse críticas al que se va, y de alguna manera preparando el terreno para que no le echen la culpa de todo al que viene, que va a tener de todas maneras dificultades. Cuénteme un poco cómo aprecia usted lo que se viene diciendo con relación a su legado, por así decirlo. Sí, don Raúl, muchas gracias por la pregunta. Yo creo primero que hay ciertas cosas que tienen que respetarse, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en que se critique por criticar, ¿no? Pero algo que me preocupa es que la política económica en el Perú se ha manejado de manera seria, no digo solamente en el gobierno anterior, sino a lo largo de los últimos 25 años en el país. Y esa es una tradición que debe continuar, pero eso implica también respeto a la situación que uno encuentra, las cifras, y no lanzar cifras por lanzarlas de manera poco rigurosa y desinformando a la población, ¿no? Entonces voy a hablar de la parte fiscal y lo que usted dice que es efectivamente de alguna manera es legado de los ministros de Economía, ¿no? Porque están diciendo cosas graves y lo digo directamente, no son ciertas. Ejemplo. Déficit fiscal. Ahora, ¿cuál sería el objetivo de no decir las cosas ciertas o claras? No, yo creo que no me corresponde a mí, pero creo que va un poco a lo que usted señala, que es dejar mal al anterior para ponerse como los salvadores, como los que están... O como un resguardo, porque al final también te puede caer la quincha. También, ¿no? Pero veamos, porque son temas muy graves que van a la médula del manejo de la política fiscal en este país, que es lo que nos ha dado el grado de inversión y la credibilidad que tenemos. Que dicho sea de paso, hemos dejado país grado de inversión, mejores calificación crediticia, calificaciones y perspectivas estables, eso por algo es. Entonces veamos con ejemplos. Lamentablemente el actual ministro de Economía, y a eso también ha alineado al Premier, que es un ex ministro de Economía y debía saber mejor, están diciendo que si no hubieran hecho nada, el déficit fiscal seguiría a 3.8% del PBI. ¿Es esto cierto? A ver, pruebas al canto. Primero dicen 3.8 cuando en el propio documento que han escrito de la reforma de los 100 días dicen 3.5. O sea, ya tienen primera inconsistencia grande. Tampoco es cierto el 3.5. El marco macroeconómico que ellos mismos elaboraron a fin de agosto plantea un déficit de 3. Nosotros dejábamos un déficit de 2.5. ¿Por qué? Hacen un análisis y dicen porque hay menos ingresos de lo esperado. Menos ingresos por un factor temporal, como una burbuja, como un chupo que está solo este año, que son devoluciones extraordinarias, que son medio punto del PBI, que se limpian el siguiente año. Es decir, vamos a 3, pero el siguiente año ese medio punto desaparece. De hecho, la convergencia el siguiente año de 3 a 2,5 es porque esas devoluciones desaparecen. ¿Devoluciones a quién y por qué? Devoluciones a grandes inversiones, Las Bambas, Cerro Verde, entonces tienen devolución anticipada de IGB, entre otros, entonces como para terminar la etapa de inversión y comenzar la producción, recuperan todo lo que... ¿Y eso solo ocurre una vez? Ocurre una vez. ¿Y eso estaba planteado en las cifras en que ustedes habían hecho el cálculo? Si eso es una devolución que se tiene que hacer, no es un elemento sorpresa, digamos, No, lo habíamos hecho. Lo que pasa es que son
monstruosamente altas. Las devoluciones el año previo, el año 2015, fueron como de 11.000, 11.500 millones de soles. Habíamos puesto como 13.500, como 2.000 millones más, y están viniendo casi por 16.000. ¿Y eso no se puede calcular con anticipación? Se calcula, lo calcula SUNAT. Se calculó por eso más de 2.000 millones adicionales, pero están viniendo 4.000 y pico. Entonces, el punto es, eso de ahí se revierte automáticamente. Entonces tienes un déficit de 3, pero en realidad medio punto es una burbujita que se reabsorbe, ¿de acuerdo? Pero ¿de dónde sale el otro punto 8? Y es la pregunta que yo les haría. Pensemos lógicamente, ¿cómo harían ellos para... Y ojo, no es por mayor gasto. El gasto, si ustedes ven los reportes de ejecución presupuestal, a julio, a agosto y a septiembre, el gasto viene alineado con la estacionalidad, la misma que el año pasado. Es decir, no hay más gasto. Entonces, ese punto 8 necesariamente tendría que venir por caída de ingresos y ya no extraordinarios, no de una. Tendría que ser caída estructural de ingresos. Pregunta 1, ¿cómo harían ellos para poder llevar el 3.8 a 3 en solo 3 meses? Eso es retirar 5.500 millones de soles de gasto en 3 meses, un anualizado más de 3% del PIB. Eso es imposible. Todas las alarmas estarían prendidas en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Banco Central, en el Consejo Fiscal, que les acaba de opinar sobre su declaración de política marco fiscal. Pero no lo ven, no dicen nada, porque no es así. Segundo, si bien sacan un decreto para recortar gasto, para racionalizar gasto, por otro lado están empujando una serie de medidas que impulsan gasto. El adelanto de 2 meses de sueldos de policías y militares. El drop va a pegar el siguiente año, pero si tienes caída de ingresos no comprometes regalarle plata a los exportadores los siguientes 2 años. Y han lanzado un proyecto de ley la semana pasada para racionar partidas de gasto y acelerar la ejecución. Entonces, la figura no cuadra. Y eso es algo que ellos tienen que aclarar. En la práctica están exagerando un déficit que no es tal, porque la situación fiscal está absolutamente controlada. Y si no, pregunten al Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal se acaba de pronunciar. Le pidieron una opinión, dijo, sí, todo está ok. Es más, dicen, nos dejaron un déficit de 3.3 en julio. Pero hay lo que se llama estacionalidad en el año. ¿Eso qué significa? ¿Qué pasó el año pasado, por ejemplo? El año pasado, recuerden, se asignaron como 2.000 millones al final del año, el último cuatrimestre, para niño, de los cuales se ejecutaron 1.600. Este año no hay niño. Entonces, ese gasto no tendría que darse. Lo que usted está sosteniendo, ministro Segura, es que se ha exagerado, y al parecer, según lo que usted cree, deliberadamente una cifra de déficit que no corresponde a lo que ustedes dejaron en caja en julio de este año. Sí, claro, y si no, que me desmientan y den las cifras. Y sobre todo, ¿cómo están empujando gastos si tienen un déficit de esa magnitud? ¿Y cómo podrían consolidar punto 8 en 3 meses del PBI? 5.000 y pico sobre los otros 3.000 que ya corrigieron. De las cifras de ellos, ya son las cifras de ellos, no son cifras que dejamos, el marco que ellos hicieron. Más allá de las cifras que siempre son de difícil comprensión, suponemos que el déficit fiscal no lo calcula, no sé, alegremente cualquiera. No es el Banco Central de Reserva quien indica cuál es el déficit. ¿Quién es el ente encargado de decir el déficit es de tanto para que no haya estas discusiones? El Ministerio, el Banco Central, en su reporte de inflación de septiembre, también cita que se va a cerrar con un déficit de 3, pero siempre en la parte fiscal hay interacción y coordinación de los equipos. Dice, bueno, voy a tomar información del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Pero ahora tenemos un Consejo Fiscal. El Consejo Fiscal, y recuerden, además de las opiniones normales que tiene que dar el Consejo Fiscal, le pidieron de entrada, opíname sobre la situación fiscal. ¿Y qué dice el Consejo Fiscal? Y les opinó, y les dijo, sí, el déficit de 3 está bien, y es lo que va a hacer. Entonces ahora, debajo de la manga sacan, si no hiciéramos lo que hiciéramos, se lleva a 3.8. Es absolutamente no creíble y no es cierto. Pero no podemos, don Raúl. ¿Y qué cosa es lo que supuestamente han hecho? Dije, no quiero estar en medios, tuve que venir infortunadamente por una declaración del ministro de Economía hace 2 meses y de ahí no he vuelto a decir esta boca. Hay dos cosas ahí que no puede ser uno regresando porque tiene que aclarar cosas que se dicen que no son ciertas. Que resulta interesante de ir constatando, es como yo decía, que primero hay la vieja costumbre, pero en segundo lugar, en realidad, el traspaso de poderes debiera ser mucho más orgánico, es decir, en el sentido de decir esto es lo que se está, y que la opinión pública además reciba esa información y que haya la reacción del que recibe las cosas ahí en directo, diciendo, bueno, me parece que esto es así, esto es asado, o sea, que sería mucho más ilustrativo, especialmente porque estamos hablando de terrenos pues complejos, ¿no es cierto? Sí, pero acá, don Raúl, ojo que hay documentos oficiales. ¿A usted lo han llamado, le han preguntado, alguien se ha acercado a conversar con usted? No.
¿Y con sus técnicos y sus especialistas? Bueno, los técnicos y especialistas que yo encontré en el ministerio siguen ahí. Si esa fuera la situación, no entiendo, son gente de primera. No los puse yo, los encontré porque son funcionarios de carrera. Pero si esa fuera la situación... Ya tendrían que haber sido evaluados. Obviamente, ¿no? Pero no es así, porque son funcionarios de primera y porque la situación no es así. Ahora, la otra cosa que se señala es que en realidad estaban trabados una serie de proyectos por orden de los 1.600 millones de dólares, ¿no? Y que eso se ha destrabado. Sí, cierro la otra idea. Entonces, para que la ciudadanía esté clara, esté tranquila, esas cifras no son ciertas y la situación fiscal es muy manejable y ahí no hay ningún tipo de problema. ¿Ok? 3%, entonces. Eso es lo que van a cerrar. 3.5 más de lo que usted... Y hay estacionalidad que les dije, cosas de niño o cambio de gobierno, se pierde 1% de ejecución, que son como 1.300 millones. Hay varias cosas que dirían que tendría que convergerse a esa cifra, es muy manejable, y de ahí al siguiente año el medio punto es todo por estas devoluciones extraordinarias que ya no hay. Es decir, no hay mucho que hacer en la parte fiscal, mantener el bote encaminado, punto, cerrado. Lo de Estrave, que es otro de los temas en los cuales se manejan cifras alegremente, y también es preocupante porque lo han vuelto uno de los grandes temas del gobierno para activación de Estrave. De Estrave, como ustedes saben, Raúl, fue una iniciativa que empieza en el gobierno anterior, de hecho, conmigo, antes que yo sea ministro, fue una de las tareas que tuve. Pero me preocupa porque corren el riesgo de desacreditarse. Si usted revisa los documentos de los 100 días, y usted cita una cifra, don Raúl, 1.600 millones destrabados, porque en el documento, uno de los documentos, el extenso, dicen 1.600 hemos destrabado, nuestro objetivo es 18.000 y pico. Pero en otros documentos, el resumen y las infografías que distribuyen acompañando el paquete, dicen hemos destrabado 18.800 millones de dólares. O sea, para comenzar, yo no sé quién fue el que revisó esos documentos. Pero después, ayer declara el ministro de Economía, supongamos que el número fuera 1.600, ayer declara 8.000 millones de destrabados, 8.000 millones de dólares. Esta es la danza de los miles de millones sin orden ni concierto. Entonces, esto va a confundir a la población y va a generar un serio problema de credibilidad. ¿Cuánto realmente han destrabado? Y el tema es, mi opinión es que no tanto, porque citan una serie de proyectos. El ministro de Transportes estuvo el otro día haciendo declaraciones el domingo y habló de algunos de estos proyectos, pero es fácilmente verificable. Creo que hay dos temas acá. Uno, que las cifras se lanzan sin realmente tener un seguimiento, es decir, cuánto realmente se ha avanzado. Pero lo otro es que se dice que hay cosas trabadas que no estaban trabadas, no por acción del sector público. Obviamente lo otro es decir, hemos destrabado cosas que siguen ahí trabadas. Ejemplos, don Raúl, de los que han puesto. El puerto de Pisco. El puerto de Pisco no estaba trabado porque el estudio de impacto ambiental recién se aprueba en julio, porque en el estudio de impacto ambiental que originalmente presenta el concesionario, y ya lo declaró el ministro de Ambiente también, estaban tomando un estudio de una bahía en Colombia y creyendo, es igualita a la de Paracas, y ahí está, pues. Recién en julio se aprueba el estudio de impacto ambiental. Y hubo un problema, un conflicto social, recuerden, porque no querían que se use la vía de los camiones, por la vía que se usa para la parte turística, y se habilitó una vía adicional. Todo eso se solucionó y entonces ahora sigue su proceso, pero no pueden decir que estaba trabado por acción del gobierno. Ejemplo 2, Chinchero. Yo no entiendo qué tipo de información le dan al presidente de la República que hacen que diga la adenda de Chinchero se firma esta noche. ¿Se ha firmado alguna adenda? Para empezar, eso no requería adenda. Entró una solicitud en el mes de julio, estaba para opinión del Ministerio de Transportes sobre el financiamiento. Eso no requería adenda. Si la aceptan la estructura de financiamiento, técnicamente se llama endeudamiento garantizado permitido. O si traen opinión en la parte de garantías, la otra parte no opina, quedaba para opinión del Ministerio de Transportes. Ok, eso fue en julio. La pregunta es por qué no opinan si estamos en octubre. Les pueden decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo y tienen que pagar otra estructura de financiamiento. Ahora hablan de una adenda. No sé qué querrán adendar. Por ahí en medio se hablaba de que quieren pagarle 200 millones de dólares más. Eso me parecería muy grave. Pero en todo caso, no hay ninguna adenda. En ninguno de los proyectos que han aparecido han salido las autorizaciones resolutivas para firmar adendas. Ninguno de los que han mencionado en el peruano. Es decir... Han hablado también del aeropuerto. Cuidado con eso. El aeropuerto, ¿alguien ha visto la carretera Ica? La carretera Ica, un buen ejemplo. La carretera Ica, don Raúl, se habla de 4 casitas. El concepto de destrabar ahora es propio 4 casitas y ya destrabé.
es muy ligero, ¿no? Es muy ligero. ¿Qué pasó con la carretera Ica? Se tuvo que hacer adenda porque había bypasses adicionales que tenían que hacerse intercambiadores viales por el tráfico, por protestas de la población. Encontraron interferencias, las famosas lagunas de oxidación, que el concesionario dice, oye, esa es una interferencia que tiene que pagar el Estado. Entonces se incorpora a la carretera hasta Ica, porque antes llegaba solamente hasta Pisco. Todo esto se trabaja y la adenda operativa se firma en julio resolviendo todos estos problemas y se expropian cientos de predios. Dicen que quedaron 4, perfecto, quedaron 4, pero ¿y los otros cientos? Entonces la adenda se firma en el gobierno anterior para poder viabilizar todo esto. Pero dicen, está trabado. Es esa adenda operativa la que está permitiendo que puedan avanzar todas las obras, aparte de entregas parciales. Es decir, que puedan entregar por tramos las carreteras. Bueno. Entonces todo eso se hace para que puedan correr. Y ahora dicen, yo le encontré trabado. Vamos a hacer una pausa, son las 8:20 y continuamos, ministro. Exministro. Gracias. Este programa llega gracias. También se ha dicho que la mitad del crecimiento se explica por minería. ¿Esto es realmente así? ¿Qué está pasando con la inversión privada? Sí, don Raúl, muchas gracias. Entonces, un poco para cerrar el tema anterior, yo creo que tienen que ser bastante más precisos con la información que se da. Muchas cosas se encontraron ya avanzadas, muchas cosas se pudieron hacer mejor en el logro anterior, estoy seguro. ¿De acuerdo? Pero a propósito de eso, cosas que también ¿usted se cree avanzaron? que el que llega tiene a su disposición toda la información correcta, clara y perfecta? ¿Ustedes lo han dejado todo tan ordenadito? En cada uno de los proyectos, en los 52 proyectos principales de infraestructura, dejamos un estado de situación que yo personalmente le he entregado a las altas autoridades del nuevo gobierno y he hablado con ellos de varios de esos, el diagnóstico y las alternativas de solución. En cada uno de ellos, no en 5, en 50, en 52 para ser exactos. Estaba en toda la carpeta. De una decena de ellos hablé directamente. Pero justamente durante esas semanas que tomó la transferencia, ¿hubo diálogo directo con su sucesor? ¿Se pudieron abordar parte de estos temas? Es decir, el tema del déficit y el tema del hubo reuniones públicas, ¿no? Fue público que me reuní con el presidente y con el ¿Pero se hablaron de estas cosas? Entre otras cosas se habló de estatus de proyectos porque para ellos era importante, ¿no? Se les ha dejado todas las carpetas de este vuelo de diagnósticos, alternativas de solución. Ellos pueden diferir y buscar otra alternativa, pero lo que no se puede decir es todo trabado y todo lo hemos destrabado cuando ni una ni otra es cierta. Cosas pudieron avanzar más rápido, sí, pero se ha hecho mucho. Expropiaciones, que no lo terminé de mencionar. ¿Por qué pueden correr ahora con expropiaciones? Ahora, dígame una cosa. Por la propuesta, por el decreto legislativo que propuso el Ejecutivo y que se aprobó, que era recorta de 2 años a 3 meses el acceso a los predios. Ese es un cambio radical. Entre otros temas que se trataron para diagnosticar. Pero la queja ¿Por qué ingresa usted al ministerio? Porque todo esto que cuenta usted debería decirse, esto es una gestión que la administración Humala ha tenido. Pero estuvo claro que si usted entraba era porque había una situación complicada. Sí, claro. Y que de alguna manera tenía usted que arreglar las cosas. Yo entro al ministerio, don Raúl, yo no entré como ministro, recuerde, yo entré como asesor del ministro Castilla, porque yo lo conocía, él me pidió que entre a asesorarlo y yo estaba en el sector público antes y siempre he tenido esa vocación pública. Entonces me parecía que era el momento oportuno para entrar y contribuir. Ahí en el diagnóstico es que, digo, hay que hacer un esfuerzo específico por destrabar proyectos, porque sí hay una legislación frondosa, ¿no?, en el sector público, y ahí es cuando ese encargo me lo dan a mí. Pero se han avanzado cosas. Ahora, es complejo el sector público, por eso, don Raúl, yo siempre he dicho, esos esfuerzos se tienen que escalar, y me parece bien que los escalen. No todo lo que se hizo estuvo bien, logró los resultados que se querían, pero tampoco todo estuvo mal. Sin embargo, y hay que continuar con lo que ya había, pero hay que hacerlo de manera un poquito más balanceada, no irresponsable. De acuerdo, no podemos lanzar 1.600, 8.000, 18.800. No, además la población no tiene las cifras en la cabeza, confunde, entonces no puede hacer el contraste. Sin embargo, si el discurso del actual gobierno tiene cierto asidero o no suena inverosímil, en virtud de que eran las críticas que se le hacía cuando usted era ministro, que estaban trabajadas las inversiones, que el país no crecía lo suficiente, que el déficit aumentaba. No es un discurso que no habíamos escuchado antes, no lo inaugura Zavala y Torne, ¿no?
No, pero ellos tienen que, primero, no distorsionar cifras. Y segundo, son los responsables a llamar. Ahora, distorsionar cifras es grave. O sea, no es simplemente una declaración, ¿no? Bueno, la declaración la han hecho ellos. Y decir que el déficit está por encima de lo que permite la ley, por encima de la ley, no hay una ley de déficit, no entienden la ley fiscal. Dicho el Consejo Fiscal, lo están acusando de hacer algo ilegal. Lo han puesto por escrito que está por encima de lo que permite la ley. La ley no es una ley de déficit, es una ley de trayectoria y gasto, para que la población entienda. Uno no quiere entrar en el año y decir, se cayeron mis ingresos, recorto el gasto público. Uy, tengo más ingresos ahora, empujo y gasto en lo que sea. Pero es una ley de trayectoria de gasto que estabiliza. O sea, que más o menos tu gasto tiene que ser predecible. Y se la han eliminado y se han puesto la soga al cuello. El Consejo Fiscal los acaba de criticar por hacer eso, por cambiar esa ley fiscal, que era la correcta. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. Pero efectivamente, Patricia, me preguntaba don Raúl usted, situación de inversión. Inversión privada. La gran variable. Que eso sí era una de las cosas que se han quejado todos los sectores. Sí, la gran variable que está condicionando el crecimiento del Perú es el desempeño de la inversión privada. ¿Ok? Este es un fenómeno que no es específico a Perú. Si nosotros, esa es información del nuevo gobierno, ahí está la información, la información pública. Si uno descompone la inversión privada por sector, lo que va a ver es que lo que está jalando hacia abajo la inversión privada es la inversión minera y de hidrocarburos, que están en fuerte desplome. El resto de sectores, la inversión no ha caído, ni el 2015 ni el 2014, está planita. Hubo menos construcción y hubo inversión privada agregada, sectorial. No. Inversión privada sectorial agregada, excluyendo minería y hidrocarburos, no cayó ni el 14 ni el 15. Fue prácticamente 0.2, crecimiento 0.8 por ahí, ¿ok? Es decir, el resto de sectores ahí estaban resistiendo, pero es minería y hidrocarburos un problema focalizado. El problema es que son sectores muy importantes en la economía. Ahora, dos preguntas. La primera, ¿ese es un fenómeno solamente en el Perú? Y la respuesta es no. La inversión en hidrocarburos está cayendo en todo el mundo, está cayendo doble dígito en todo el mundo, por la situación de precios internacionales. No es tan rentable, pues. Y la proyección hacia adelante no es tan clara. Entonces, eso es uno. Pero lo segundo es, ¿esa inversión condiciona el desempeño de la economía también en otros sectores? Sí. Se dice que la demanda interna crece menos del 4% que crece la economía y que la mitad del crecimiento es minería. Analicemos un poco. Si uno lo ve por el lado de producción, el impulso es fuerte, pero uno no está viendo el impulso hacia abajo que genera en sectores no primarios esta contracción fuerte de inversión en minería. La inversión en minería cayéndose como se está cayendo, te jala hacia abajo construcción, te jala hacia abajo manufactura no primaria, te jala hacia abajo servicios, porque demandaban esos servicios de la economía en la parte no importada. Entonces, si uno viera la foto completa de cuánto contribuye la minería a la economía, por un lado, producción es muy fuerte, pero inversión es muy negativa. Entonces, no es tanto. La figura positiva para todos es que en realidad los sectores de demanda interna están condicionados por este efecto distorsionante y eso nadie lo comenta. ¿De acuerdo? Hay otro punto, pero ministro, sí, don Raúl, la clave es cómo tributario. hacer para impulsar la inversión privada en el Perú en un contexto internacional más complicado. Está claro. ¿Qué hicieron ustedes al respecto? Al respecto hicimos muchas cosas, don Raúl. Recordará cuando yo, más allá de lo de Strave, cuando yo entro, que es cuando justo entra el choque más fuerte externo, se lanza un conjunto de medidas para dinamizar la economía. Una parte fue política de gasto, otra parte fue política tributaria que están queriendo revertir, otra parte fueron reformas laborales que sabemos que políticamente se las tumbaron, que justamente buscaban dinamizar y generar oportunidades laborales para los jóvenes, pero también para otros segmentos. Y desregulación, se lanzaron una serie de medidas que justamente buscaban reducir la sobreregulación en el Perú y se ha seguido trabajando en eso. Entonces, esos esfuerzos tienen que escalarse de nuevo. Nuevamente, yo no voy a defender que hicimos todo bien. Hay serios problemas de gestión en todos los gobiernos. Pero sí sostener que ellos están haciendo todo mal. Y entre las cosas que no ha mencionado es el artículo que ha publicado hace 2 días sobre política tributaria, en donde en el espejo de la reforma que está haciendo Colombia plantea que es una mala idea lo que hacen con el IGB, lo que hacen con el impuesto a la renta y con el impuesto a los dividendos. Yo creo que es complicado, Raúl. Usted me hacía la pregunta. Lo que se hizo con el impuesto a la renta corporativo, bajarlo y subir dividendos, justamente buscaba un incentivo a la inversión privada. El impacto es ahora cuando tienes que verlo en el ciclo de su vida. Para poder, digamos, eliminar eso y revertirlo, dijeron, miren, no reaccionó el año siguiente.
Analicen lo que hace la reforma de Colombia. Dice los efectos sobre crecimiento e inversión se ven por lo menos a los 3 años. Comienzan a verse a los 3 años, ¿ok? Para que tengamos una idea de cómo es un análisis claro. Pero es cierto, ahora tenemos la oportunidad de ver un contraste porque Colombia está implementando una reforma tributaria y hace eso, incentivos a inversión, y está subiendo el IGB de 16 a 19. Entonces yo creo que si ahora hay un contexto de caída de ingresos, es muy arriesgado bajar el IGB. Todos tenemos en la cabeza formalidad. Se han hecho esfuerzos por formalidad, don Raúl. Cuando lancé todas esas medidas, lanzamos como gobierno todas esas medidas, incluyendo las laborales, tributarias, uno de los objetivos era formalidad. El documento bandera que hemos trabajado con la OCDE es productividad, formalidad, equidad. Entonces, pero el tema es, hay una vinculación directa entre bajar impuestos indirectos y generar formalidad. Yo no he encontrado evidencia ni en Perú, ni internacionalmente, que eso es así, y por eso me preocupa. Pero lo que menciona usted, Fernando, en una columna, he hecho una columna en que he dicho, comparemos con lo que está haciendo Colombia, o sea, analicemos bien, porque no podemos arriesgar la recaudación en una coyuntura como la actual, ¿no? Bueno, lamentablemente el tiempo nos gana, señor Alonso Segura, pero va a haber ocasión. ¿Usted qué va a hacer ahora? ¿Qué está haciendo? Yo descansando ahorita. ¿Y luego? Luego ya veré, pero me voy a quedar muy probablemente en el Perú, ¿no? Será polémico, podrá tener una columna, escribirá, hablará. Estoy escribiendo, ¿no? De hecho, estoy escribiendo quincenalmente, pero, no, Raúl, mi objetivo, y quiero resaltarlo, y lo he dicho, mi objetivo no es hacer, digamos, críticas destructivas, ni mucho menos. No. Esta es la segunda vez que estoy saliendo en 3 meses en medios. La primera, algunos la recordarán, fue para pedir una aclaración que hasta ahora no ha llegado. Y ahora porque hay críticas, en mi opinión, puntuales, indebidas, y yo creo que es importante aclararlo, ¿no? No, más importante que eso es en realidad contribuir a un debate que sea razonable y constructivo. Es decir, sí, claro, más que echarse culpas, pero en fin. Pero yo creo que a todo gobierno hay que dejarle margen para que pueda implementar sus propuestas. Yo he tratado desde la parte escrita, que tengo estas columnas, de opinar sobre temas desde un perfil técnico. Bueno, y ahí la crítica es, aquí todavía no está pasando mucho. Y yo creo que hay que adecuar expectativas, no se puede ir por engrandecer cosas que a veces uno puede quedarse pues sin peso, ni distorsionar cifras, ¿no? Pero sí, efectivamente voy a estar siempre con algún pie en la vida pública, en la opinión constructiva, ¿no? Pues muy bien, gracias. Muchas gracias.